De vocación, maestro y orientador, el padre Claudio Solano Cerdas ha dedicado gran parte de su trayectoria a impulsar la doctrina solidarista y las relaciones pacíficas y justas. El padre Solano nos cuenta cómo germinó la semilla del solidarismo en Costa Rica. Sucedió un 14 de agosto de 1971. El arzobispo de Costa Rica, Monseñor Rodríguez Quirós, con quien yo había estado desde chiquillo monaguillo, llegó a ser arzobispo. Él me había mandado a estudiar a Francia, yo estudié la secundaria allá, la universidad en Roma. De regreso, era su sacerdote, podía disponer de mí como quisiera. Él me mandó a Acosta. En Acosta estuve año y medio. Se hicieron lindísimas cosas, ¿verdad?, en Acosta. Después a Heredia, año y medio. Y en ese mes y en ese día, el arzobispo me llama y me dice, mira, me ha renunciado el 7º sacerdote en la Escuela Social Juan 23. ¿Te gustaría? Y yo le digo, bueno, ¿y de qué se trata? Y me dice, bueno, un poco lo que has estudiado y todo en Roma con relación a la doctrina social. Ah. Y claro, le acepto desde ya. Pero, ¿qué hay que hacer? Y me dice, mira, tú predicas, los padres te van a dar permiso siempre a predicar en sus iglesias sobre la doctrina social. Entonces, en la misa de los domingos, coges ese domingo para hablar de la doctrina a la feligresía, a la gente. La primera misa fue ese 15 de agosto, Día de las Madres. Bueno, después ya me tocaba que ver cómo se desarrollaba ese tema de la doctrina social con la gente. Yo hablé, me llegó el primer domingo que tenía que hablar sobre la doctrina social, pero yo notaba que la gente como que estaba perdida, no entendía. Y así me pasó 3 domingos siguientes. Entonces yo le dije al señor obispo, arzobispo, que eso no resultaba, no llevaba a ninguna parte, porque la gente ni tomaba notas, estaba distraída, no le interesaba a dónde iba a dar esa doctrina que estaban recibiendo. Y entonces le dije que para mí la doctrina social tiene que ver, en esos términos de la escuela social, tiene que ver con el trabajo directamente. Y que entonces a mí me parecía que en lugar de ir a una parroquia a predicar, yo tenía que ir directamente a la gente que le interesaba saber de la doctrina, y si no le interesaba porque no conocía, no sabía, yo les iba a enseñar. Sus conocimientos le han permitido acompañar la fundación de muchas asociaciones. Por eso se dio la tarea de cimentar las bases solidaristas. En el ministerio no aceptaban ese tipo de organización. Entonces, fui directamente a hablar con el ministro Harry Borsen, que estaba en el ministerio, y me dijo, vea padre, el asunto es muy sencillo, hagamos un reglamento, y ese reglamento va a contener todas las cláusulas que hacen posible
una organización de esta naturaleza y en el ministerio le damos el pase, lo aceptamos. Así de sencillo, empezamos por ahí, ¿verdad? Claro, eso llevó a muchísimo, porque muchos años después, tal fue y tal es el arraigo, la existencia, los beneficios, la comprensión del beneficio tan grande, que fue posible en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, fue posible elevar el solidarismo a rango constitucional. En nuestro país, la idea del ahorro obrero que desarrollaba Alemania y el plan de don Alberto Martén fueron iniciativas que marcaron el camino al solidarismo. Alberto Martén entonces le dio la idea a los empresarios de que para evitar problemas, huelgas, el sindicalismo en aquel entonces estaba muy fuerte, más bien que los empresarios decidieran dar a los trabajadores un porcentaje de la cesantía de ellos mensualmente para que tuvieran un ahorro. Y el asunto funcionó, ¿verdad? Pero no sé por qué, no como pienso yo, don Alberto quería, porque yo empecé con eso, me di cuenta de esa situación y entonces, digámoslo así, que me aproveché para que efectivamente los patronos pudieran pagar por adelantado la cesantía en porcentajes, en un porcentaje del 8.33% mensual de la cesantía que les iría a corresponder y que lo ahorraran, ¿verdad? Y así fue. El padre Solano fue el principal responsable de trasladar la corriente solidarista hasta las fincas bananeras en la zona atlántica. Y entonces, aquella enorme finca, ¿verdad?, que estaba con esa dificultad, que creo que era Estándar y del Monte, ¿qué pasó? Que yo fui a hablar con los dirigentes sindicales del sindicato del Herrero Novaron. ¿A qué se debe? Porque ¿cómo es que ustedes pierden un pleito de esta naturaleza con un respaldo como lo tienen con la doctrina social de la Iglesia, con lo que estamos empezando también a hacer con esta organización nueva, la Asociación Solidarista? Y entonces, ¿qué sucedió? Que de ahí surge el hecho de que se creó entonces un estamento fijo, ¿verdad?, aprobado por el Ministerio de Trabajo. Y de esa manera el solidarismo abarcó absolutamente todas las fincas de la zona atlántica, primero en Banano, después en Piña, ¿verdad?, con muchísimos proyectos, con muchísimas cosas. En esa época, el solidarismo representó la mejor inversión para los trabajadores. En 1983 también participó activamente en la creación de ASEX. En ese entonces, a mí me tocó pues estar en la junta directiva de la Caja y entonces sufría en primera línea todos los trastornos, las dificultades que se vivieron en aquel entonces, ¿verdad? Y un día le dije precisamente
al doctor Guido Miranda, después de una sesión donde nos pasamos todo el tiempo de la sesión viendo cómo se le entraba a un problema, porque amaneció el Hospital San Juan de Dios con cadenas. Y a mí me pareció que no, ¿verdad? Que me quedé conversando después de la sesión con el doctor Miranda sobre la posibilidad de una asociación solidarista. El doctor llamó al entonces gerente administrativo y le preguntó qué le parecía la idea que estábamos en ese momento machacando. Y nos dijo este gerente, queridísimo, pero solo me acuerdo de los apellidos, Rodríguez Lobo, en este momento, dijo que el asunto no era fácil, porque en la caja contaba en todo el país con 52 sindicatos. Y, por supuesto, el tema de cuotas sindicales y todo eso, ¿verdad?, salió a relucir. Y yo les dije que podíamos ir poco a poco, si se crea una asociación en la caja, en el centro, podía irse extendiendo a otros lugares, ¿verdad? Se estableció toda una estrategia, pero nadie iba a querer ni ser presidente de una asociación en esas condiciones, y la asociación como tal también estorbaba a mucha gente. Pero como la asociación podía hacerse sin pedirle permiso a nadie, si había en aquel momento un grupo, creo que era de 22 trabajadores que lo querían hacer, se hacía. Entonces nos dimos la tarea a buscar gente. Empezaron con el modelo de las zonas bananeras mediante comisariatos, ya con la presidencia definida. Había que buscar al presidente y ningún hombre quiso. Mejor no, mejor otro, es que yo, es que todo. Y entonces le dije yo al doctorcito, ¿por qué no buscamos una mujer entonces? Y así cayó la primera presidencia de la Asociación de la Caja en Mayrita Soto. Por su extraordinario aporte al desarrollo del solidarismo, ha recibido diversos premios que le reconocen la búsqueda del bienestar integral.